que nos ha llamado la atención, y hoy viendo su reportaje, lo que usted nos va a presentar a continuación, me llama también poderosamente la atención conocer de que el hecho de crear fosas comunes o cementerios comunes es una muestra más de poder que utilizan los grupos criminales, cosa que yo ni siquiera me había pasado por la cabeza. Michael, y es algo que los especialistas llaman terrorismo criminal, y lo que pasa es que ahorita, por lo menos hasta el momento, las autoridades tienen la hipótesis de que 2 bandas en el país trabajaría con ese tipo de cementerios clandestinos. Vamos a ver la siguiente información. En estos tanques con agua, el OIJ podría encontrar 3 o más cadáveres de víctimas de una banda narco en Garavito, un método que los especialistas consideran como el mayor acto de terrorismo criminal. Todo cementerio clandestino tiene una dosis de terror. Es algo terrorífico pensar que un familiar o algo parecido está enterrado, perdido en una montaña o un lugar desconocido para el resto de la población. Pero el lanzar un cuerpo para que ejerza una especie de terror bacteriológico, terror criminal bacteriológico, contaminar el agua potable de una población entera es un acto de terror criminal, como disparar contra un edificio o algo así, o peor. Digamos, yo no lo había visto en el país. Y además evidencia el nivel de violencia con que operan los grupos criminales en nuestro país. Lo que nos lleva a pensar es que los grupos criminales están tratando de buscar cómo librarse de la evidencia, que evidentemente es un cuerpo que tiene bastantes características para poder nosotros obtener indicios importantes. Muy violenta. De hecho, este sujeto, usted recordará que no hace mucho hubo algunas balaceras en Jacó, que fallecieron algunas personas de nacionalidad extranjera, inclusive en un solo evento hubo 3 muertes y varios heridos más. Entonces se dio una lucha entre estos grupos e inclusive presuntivamente este grupo de alias Oso pues desterró a un grupo criminal bastante consolidado de la zona. Entonces esto te puede decir del nivel de violencia que tienen estas organizaciones. Los hallazgos en estos tanques los vinculan a la banda liderada por alias Oso. Según el OIJ, existía la hipótesis que el grupo tuviera un lugar para disponer y deshacerse de cuerpos. Y se trata de estos tanques. Cada uno mide 35 metros por 15 metros de diámetro y tienen 3 metros de profundidad. En uno de esos lugares que ya pudimos el día de hoy abordar, encontramos un cuerpo completo en estado de putrefacción, 2 extremidades inferiores, así como costillas y varios huesos. Entonces podríamos prever de que se tratan de varias personas, evidentemente, al menos 2, pero podrían ser tal vez unas 3. Y como te digo, son 2 fosas con agua. La primera la abordamos el día de hoy y tuvimos que ya levantar el operativo porque estamos evidentemente tratando con aguas que están infectadas de material de residuo humano. Y es que otra hipótesis que tiene la policía judicial es que la banda de sicarios, liderada por Tony Peña Russell en Limón, también tendría fosas en esta zona boscosa por donde él mismo huyó. Según especialistas, esto no es nuevo en el país y las bandas ticas lo adoptan de grupos extranjeros como los mexicanos y colombianos. O sea, el país ya está entrando en un momento, en una etapa donde la violencia está disparada. Entonces, ya los grupos han demostrado que pueden, ¿verdad? Por las propiedades que tienen en montaña, largo de los núcleos urbanos, ¿verdad? Que pueden desechar cuerpos o desaparecer cuerpos. Es decir, ya las organizaciones han demostrado que pueden y que no les pesa también, ¿verdad? A nivel psicológico, emocional, poder pues disponer de cuerpos. Y la mayor parte de estas personas evidentemente son enemigos o personas que están en contra de los intereses de la organización como tal. Y con esto las organizaciones demuestran que tienen poder ofensivo, económico, de organización y también sobre cómo desaparecer los cuerpos de sus víctimas. Porque no nos deja, en primer lugar, la tranquilidad social de que alguien está disponiendo de la gente impunemente. Eso implica una impunidad. Y segundo, porque no hace saber cuál es la verdadera dimensión de los asesinatos que quedan impunes totalmente y sin poderse investigar en razón de que están en lugares como el Surquí, por ejemplo. Hace muy difícil a las autoridades de investigación. Pero también los grupos narco buscan la impunidad y dificultar la investigación de las autoridades en cuanto a estos crímenes.
¿Qué nos dice? Bueno, que son grupos muy violentos, que son grupos que ya no tienen respeto alguno por el orden social, puesto que además no solo es quitar la vida, sino que se está buscando desaparecer cuerpos. Y están haciéndolo de miles de formas, ¿verdad? Las fosas es uno, cortar cuerpos es otro, bañarlos en ácido es otro. Entonces hemos ido, lamentablemente, vemos cómo han ido evolucionando y han ido también tomando de experiencias de otro país y las han tropicalizado al país y las vienen también llevando a cabo. Los expertos agregan que la criminalidad evoluciona cada día y será necesario ejecutar acciones reales que permitan frenar la violencia. Le informó Mónica Matarrita, Noticias Telediario. Y es que, Michael, ya las autoridades, por lo menos el OIJ, en conversación con nosotros en entrevista, nos había indicado de este nivel de violencia al que están llegando las organizaciones criminales, porque incluso nos habían hablado no solamente de esta forma de deshacerse los cuerpos, sino también quemarlos e incluso que cortan partes de su cuerpo aún ellos estando vivos. Nos había dicho don Randall Zúñiga en una entrevista anterior que les cortaban la lengua o que incluso les sacaban los ojos mientras las víctimas estaban vivas. Entonces esto es solamente una muestra más de esa violencia con la que vienen actuando las bandas criminales en el país. Me parece increíble que estemos hablando de este nivel de violencia en una Costa Rica en la que no era o no estábamos acostumbrados a ver esto. Y ahora pensaba en lo que decía el director del organismo de investigación judicial sobre lo contaminadas que están esas aguas y por qué no pueden definir ahorita cuántos cuerpos hay. Y es que claramente los procesos de autopsia van a ser complejos en este momento para la identificación de las víctimas. Y ya en 3 días de trabajo no han logrado hacer la extracción total de los restos, no se imaginan ellos entonces, o qué los hace presumir de que son más de 3 víctimas, Mónica, o podrían ser 3 víctimas. Lo que don Randall nos dice es que, bueno, primero encontraron un cuerpo completo, ajá, y que además había en esa misma fosa o en ese mismo tanque habían unas extremidades inferiores, suponemos que son unas piernas, y también nos dijo que habían unas costillas. Entonces de ahí la presunción de que por lo menos en ese tanque se trataría de 3 personas, nos decía don Randall. El trabajo tuvieron que hacerlo rápido porque él explicaba que el agua está muy contaminada con lo que desprende del cuerpo en descomposición, y pues el trabajo se dificulta para el buzo que tiene que ingresar a ese tanque para poder hacer la extracción. Este fue el hallazgo del día de hoy. Don Randall nos decía, presuntivamente podrían ser 3 personas las que estaban en ese tanque, y el día de mañana van a continuar con el siguiente tanque para verificar si también hay restos humanos en ese lugar. Bueno, esa es la realidad en la que vivimos. Lamentablemente este 2024 inició con bastante violencia en el país y estamos viendo formas que no conocíamos. Ojalá que se den los resultados esperados por las autoridades. Hoy veíamos muy activo al OIJ, no solo en Garavito, sino también en otros sectores del país. Ojalá que esto rinda frutos pronto y podamos ver una, no sé cómo decirlo, una desescalada de este nivel de violencia, pero como lo dicen los expertos, es difícil ya dar vuelta atrás si no se toman acciones mayores. 8:18 en Canal 8. Gracias por estos reportes, Mónica. Buenas noches. Buenas noches, Mike.